Saludos, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que sigue aportando análisis y contexto a la realidad nacional desde diferentes puntos de vista. Como ustedes lo saben, desde hace ya más de 4 semanas venimos analizando al gobierno de la República y a la política en general de Costa Rica en distintos ámbitos. Y para eso hemos invitado a diferentes exfuncionarios, ex jerarcas, para que desde su experiencia nos den una luz de por dónde puede caminar Costa Rica en función de las necesidades del país y así generar lo que hemos venido repitiendo desde el 6 de febrero del 2023 que salimos al aire en 89.1 FM y por plataformas digitales para poder pues heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión de la Costa Rica en la que pueden vivir de aquí en adelante. Ya hemos hablado con un expresidente de la República, con ministros, viceministros, canciller, y ahorita lo que vamos a hacer en este programa es conversar con doña Roxana Zúñiga, doña Roxana Víquez. Me engañó en la retentiva, me disculpo, doña Roxana, con una exdirectora de comunicación, doña Roxana Víquez, para conversar sobre el IMAS, la política social de Costa Rica, por dónde debería de caminar para fortalecer el país y para hacer una estructuración pues bastante sólida en lo que a la población se refiere. Bienvenida a este su programa de Red Democrática, doña Roxana. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, conversamos sobre el tema. Como yo le explicaba a don Jonathan, en realidad yo tengo muchos años de haber salido del gobierno y estoy un poco desactualizada de las cosas como se están haciendo, pero con mucho gusto desde mi experiencia conversamos y pues yo he seguido trabajando siempre en temas de desarrollo social y pobreza, ya no desde el sector público, sino desde el sector privado. De hecho, de todo mi trabajo actual, todavía me mantengo activa, es como asesora de empresas siempre en temas de responsabilidad social y sostenibilidad y soy además consultora senior de una organización que se llama Sofía Oxford, que pertenece a la Universidad de Oxford, que fueron los creadores del índice de pobreza multidimensional y promovemos una herramienta que se llama Wise Responder, que es una herramienta para que las empresas aborden el tema de pobreza al interior de cada una de ellas, con una visión que tenemos, ¿verdad?, de que si las empresas se preocuparan por acabar con la pobreza entre sus colaboradores, sin duda podríamos disminuir la pobreza de una forma muy significativa. Entonces, he seguido trabajando siempre en temas de pobreza y desarrollo, pero no desde el sector público, sino desde el sector privado, empresarial. Totalmente, totalmente de acuerdo en su óptica, doña Roxana, y en esa necesidad de hacer una causa como una conciencia colectiva, pues propositiva, en función de sembrar semillas para que germinen frutos que nos permitan ser una mejor sociedad. El ámbito de expertise suyo nos es de gran valor en Red Democrática, doña Roxana, porque lo que quisiéramos es ver cuál es el deber ser, cómo deberíamos de trabajar la política social en Costa Rica para cumplir con ese objetivo que usted plantea en sus funciones privadas y que yo creo que todos coincidimos, por una vez, de una vez por todas, sacar al país adelante darle oportunidades a la población de verdaderamente hacer algo pues fortalecido con las diferentes políticas públicas y generar acciones oportunas para las familias del país. ¿Cómo podríamos entender la adecuada implementación de una política social en el país? Bueno, mira, don Jonathan, en primer lugar vamos a entender que la política social es mucho más, mucho más amplia que solamente el tema específico de superación de la pobreza. Ujú. En realidad, la superación de la pobreza es el resultado, digamos, de una aplicación de muchísimas políticas públicas, comenzando por la educación, la salud, etcétera. Pero digamos que para entender un poco el enfoque, vamos a decir que el desarrollo humano integral, ¿verdad? Requiere de muchas acciones combinadas para que un ser humano pueda desarrollar, digamos, todas sus capacidades y llegar a tener una vida digna, ¿verdad? Entonces tenemos problemas de dos tipos. Nosotros tenemos problemas estructurales, en otras palabras, problemas que vienen de generación en generación y que tienen que ver con la forma como la sociedad funciona como un sistema. Y tenemos también problemas coyunturales.
Entonces, una persona puede estar bien económicamente, tener una vida más o menos aceptable y en eso se queda sin trabajo y entra inmediatamente en una situación en la cual, digamos, ya el mes siguiente la familia está en serios problemas, inclusive para cubrir sus necesidades básicas. Ese tipo de pobreza, digamos, es una pobreza coyuntural. ¿Verdad? Diferente es la familia que por generaciones, ¿verdad? Viene estando en una situación de pobreza y la familia no logra salir adelante a pesar de que se repiten, ¿verdad? Los patrones. Entonces, para eso también tenemos dos tipos de políticas, ¿verdad? Entonces, tenemos las políticas estructurales, que son precisamente todos los sistemas, como el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de transporte, el sistema de comunicaciones, el sistema de atención de emergencia, etcétera. Todo lo que es, digamos, la institucionalidad que funciona para que la sociedad, digamos, pueda organizarse y funcionar de una forma armónica y los individuos tengan capacidad de desarrollarse. Pero está también el otro lado de la política, que tiene que ver con aquellos que están excluidos del sistema. Y aquí vamos a entender qué es lo que pasa. Yo siempre digo, una persona pobre no es una persona que no tiene, sino que no sabe llegar donde hay. Repito, no es que no tiene, es que no puede llegar donde hay. Ujú. Entonces, hay trabajo, pero él no tiene las capacidades para acceder a ese trabajo. Hay crédito, pero no tiene las condiciones para acceder al crédito. Hay educación, pero no tiene la facilidad para llegar a la escuela. Hay transporte, pero no tiene para pagar el bus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, es un ser humano que lo que está es en una situación de exclusión, Sí, donde la pobreza es un resultado. ¿Verdad? La parte económica, uno dice, "Ah, un pobre es el que no tiene plata". No, no, un pobre es el que no puede acceder a los medios para generar ingresos para su familia, por problemas educativos, problemas de salud, por problemas de transporte, problemas. Y todos esos problemas se resumen en una palabra que se llama exclusión. Entonces, el sistema trabaja con los que están incluidos, ¿verdad? Entonces, usted tiene las escuelas. ¿Con quién trabaja el Ministerio de Educación? Con los chiquitos que van a la escuela, así es. ¿no? ¿Qué pasa con los que no van? ¿Verdad? ¿Con quién trabaja la Caja de Seguro Social? Con los asegurados. ¿Qué pasa con los que no están asegurados? ¿Con quién trabaja el Ministerio de Salud? Con las empresas formalizando permisos de trabajo, de funcionamiento de restaurantes, con los que están formalizados. ¿Qué pasa con el restaurante informal, con la saca de guaro en la finca? Ahí no está el Ministerio de Salud. ¿Con quién trabaja el Ministerio de Transportes? Haciendo carreteras. ¿Para qué? Para los que tienen cómo transportarse. ¿Y qué pasa con los que no tienen cómo transportarse? Así es. Entonces, estamos hablando, digamos, de la política social se compone en esos dos grandes sectores. Tenemos el sector de la institucionalidad que trabaja con los que están incluidos en el sistema para darles oportunidades para que puedan desarrollarse y crecer como personas en una sociedad, ¿verdad? Y estas instituciones, digamos, tienen sus propios problemas. Ahora vemos la violencia en las escuelas, vemos la incapacidad de la caja para atender, pero digamos que por lo menos existe la opción de ir a la escuela y por lo menos existe la opción de ir a la caja, aunque haya que esperarse meses para que me atiendan. Pero está la opción y el que está incluido en el sistema tiene una oportunidad. Las instituciones como el IMAS trabajan con los que no están en este sistema. En otras palabras, los que no tienen trabajo. Tampoco están endeudados porque nadie les da crédito. Tampoco se transportan porque no tienen cómo pagar el bus. Entonces, ese grupo de población, ¿verdad? Que son los excluidos, los marginados, la gente que simplemente no puede acceder. Durante muchos años, ¿verdad? La política pública se enfocó con este grupo de población a decirle, es que no tiene comida, démosle comida. Es que no tiene transporte, démosle para que pague el bus. Es que no tiene facilidad para ir al servicio de salud, llevémosle la salud a la casa. A medida que se fue madurando, y sobre todo a partir de un descubrimiento técnico muy interesante que hizo el Banco Mundial por ahí en los años 80, finales de los 80, 90, que hablaba del tema del este tema de la exclusión y cómo lo que tenía que hacer la política social no era
tirarle un mecate a la persona para que viera a ver cómo se salvaba de él, sino construirle un trampolín. Me acuerdo que hablan springboard, ¿verdad? Y entonces decir, vamos a ponerle algo para que la persona pueda brincar, pegar ese salto al sistema. Entonces es cuando empiezan a generarse lo que llaman la política pública de transferencias condicionadas. Entonces vos decís, bueno, ok, yo sé que lo que va a sacar al niño de su incapacidad productiva, de su incapacidad de insertarse al mercado laboral, es la falta de educación. Entonces, usemos el subsidio, que antes solo se le daba el subsidio, no, ahora usemos el subsidio para obligar al niño a ir a la escuela. Entonces le dicen, bueno, ok, yo le doy la beca si usted va a la escuela y se mantiene en la escuela. El día que deserte de la escuela, pierde la beca. ¿Por qué? Porque el sistema comprendió que lo que saca la pobreza del niño no es el subsidio que yo le doy, sino el acceso a la educación que le facilito con el subsidio. ¿Verdad? ¿Me va Así es, siguiendo? totalmente. Entonces, entendemos que el problema de la pobreza no es un problema de carencia de activos, sino de exclusión. Entonces, la política pública empieza a cambiar y dice, ok, lo que vamos a hacer entonces es que los subsidios, digamos, se van a usar para que estas personas se incluyan en el sistema, que es el que los va a sacar de pobre, ¿verdad? No es el subsidio el que lo va a sacar de pobre, sino el sistema. Entonces, si yo logro que esta persona ingrese a la escuela y termine la secundaria, digamos, puedo garantizar que en la próxima generación esa familia no va a ser pobre. Digamos, en el caso de Costa Rica es interesantísima la correlación. Imagínese usted que el 92%, este dato está medio desactualizado, pero todavía hace poco era así, el 92% de las familias pobres en Costa Rica tienen como jefe de hogar una persona que no terminó el colegio secundario, ¿verdad? El 97%, el 92% de las personas, 92% de las familias. Entonces, si uno dijera matemática simple, no es así, Jonathan, pero solo para Claro. hacer una metáfora, digamos, si uno dijera, si el 92% de las familias pobres tienen como jefe de familia una persona que no terminó la educación secundaria, nos queda un 8% ahí, que por otros factores que ahora veremos, sería tan fácil como que todos saquen la secundaria y la pobreza inmediatamente se debería disminuir a solo un 8%, ¿verdad? Así pareciera. Debería ser así. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay otros factores, pero digamos, entonces, si yo quisiera hacer un esfuerzo serio, realmente, para sacar a la gente de la pobreza, por ejemplo, mi primera política pública sería que sea obligación para todas las personas menores de 18 años terminar la secundaria. Y con solo eso, la siguiente generación, ¿verdad? Vamos a tener una disminución significativa de la pobreza. Pero ¿qué es lo que pasa? Vea qué interesante. A pesar de que esto se entiende ¿verdad? Y se crea el programa Avancemos, en realidad ese programa lo creé yo en el IMA, se llamaba Superémonos, después le cambió Liberación Nacional, vino, le cambió el nombre y le puso Avancemos, y es el mismo programa, ¿verdad? Es un programa de transferencias condicionadas que creamos en el año 2001, por ahí. ¿Qué es lo que pasa? El gobernante de turno, y esta es donde está la tristeza de la historia, dice, y ahí, pero yo me tengo que esperar que este chiquito, tengo que esperarme 12 años a que termine y mi gobierno solo dura 4. ¿Cómo hago para garantizarme que yo gane las elecciones o mi partido gane las elecciones la próxima vez? Y yo le voy a ayudar a este chiquito para que dentro de 12 años el presidente de esa época no tenga pobres. No, a mí me interesa que los que votan hoy, voten por mí. Entonces mejor hago un programa X, ¿verdad? Cojo la plata para eso y me garantizo tener felices a una cuanta gente que va a votar por mí en la próxima elección. Entonces, en esta lógica, digamos, de visión de largo plazo y política pública inteligente y constructiva, se interpone el interés cortoplacista tanto de el sector público, ¿verdad? Yo les decía en el IMAS, es que el día que el IMAS logre su meta, es el mejor día de la vida, es el día que haya que cerrar el IMAS porque ya no hay pobres, Por supuesto. ¿verdad? Ese es el día donde podemos decir y cumplimos con nuestra misión. Es el ideal. ¿Verdad? Claro, pero si usted es empleado del IMAS,
¿cuál sería su pensamiento? Ah, no, no me sirve. No me sirve, No me exacto. sirve. No, no, no. Yo mejor mantengo un poco pobrecitos ahí, pues no me quedo sin brete. Aquí la llevo muy suave y todo muy lindo Ujú, y me va a pensionar con muy buena pensión y a mí qué importa después que pasen. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde una persona como yo, que he sido comprometida con este tema toda la vida y que, ¿verdad? Y lo tengo como misión de vida porque yo soy una persona creyente, ¿verdad? Y creo que Dios me dio esa misión. Y donde sea que esté, en cualquier campo, ya sean entre los ricos, entre los pobres, en el sector público, en el privado, ¿verdad? Siempre, siempre, hasta el día que me muera, si Dios me lo permite, voy a trabajar por eso. Se frustra mucho porque entonces te topas, ¿verdad? Con esa visión cortoplacista, digamos, de hagamos nademos un poquito al ladito perro, hagamos por aquí y por allá, pero en realidad gastemos la plata en aquello que nos da réditos inmediatos porque hay que, ¿verdad?, resolver. ¿Cuál fue una diferencia muy importante, digamos, en mi experiencia en el gobierno? Bueno, primero en el gobierno de Rafael Ángel Calderón, el que es, lo digo públicamente a quien haya que decírselo, el mejor gobierno de los últimos 30 años, todos los indicadores del país mejoraron. Cuando yo salí de Limas en el año 2000, en el año 1994, la siguiente encuesta de hogares, usted la puede buscar ahí en el INEC, la pobreza era 15.7, el índice más bajo de la historia, ¿verdad? Porque nos enfocamos, ¿verdad?, en este asunto de forma muy seria. Pero todavía mejor la experiencia en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, donde don Miguel me llamó un día y me dijo, es que cómo puede ser que nosotros tenemos plata para resolver la pobreza 2 veces al año. O sea, tuviéramos el doble de pobres, todavía nos alcanza la plata. Y seguimos teniendo una pobreza de 25%, de 30%, no sé cuánto. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser eso? Entonces dice, vamos a resolver ese interrogante. Entonces nosotros en el último año y medio de gobierno hicimos una cosa interesantísima, que fue traer expertos mundiales de todos lados para interpretar el caso de Costa Rica y buscar una solución integral. Y entonces planteamos una estrategia súper interesante, ¿verdad? Que yo le puedo decir, y no sé qué hubiera pasado, porque a mí me nombró el Pacheco en el siguiente gobierno y a los 12 días de nombrado me despidió estrepitosamente y ya no pude ejecutar el programa. Pero yo casi le podría asegurar que hubiéramos dado un golpe muy fuerte a la pobreza porque era una visión de largo plazo con unas estrategias súper interesantes de cómo articular la política pública para poderlo lograr. ujú. Entonces, acá tenemos, digamos, el ejemplo, digamos, de dos presidentes que fueron mis jefes y que los amigos se equivocan, pero eso no quiere decir que uno no los deje de querer y de admirar, ¿verdad? Claro. Y digamos, en el caso de Miguel, una visión de largo plazo que construimos juntos y que realmente tenía todo el sentido del mundo cómo articular el consejo económico, el consejo social, crear Ujú, una política que a la vez de que aseguraba la inserción de las personas al sistema, también tenía la parte de salida de incorporación al mercado laboral y bueno, una serie de otros factores interesantes, por ejemplo, el tema del transporte. Es impresionante, la gente es que lamentablemente vivimos un país de gente muy ignorante, por eso es que un presidente como el actual tiene tanto éxito. Pero, digamos, la relación del transporte con la pobreza es una cosa impresionante. Usted sabe que este, el, el, la infraestructura, no digamos el transporte, toda la infraestructura de comunicaciones, servicios, ¿verdad? Impactan inmediatamente, así directamente la productividad, ¿verdad? Entonces, me acuerdo en esa vez que hicimos esos estudios, por ejemplo, de tener este, un análisis interesantísimo que nos hizo una organización brasileña que es buenísima en estos temas. Analiza, digamos, un obrero, los números de esa época, un obrero costarricense, digamos, mano de obra calificada, producía para el país, digamos, $16,000 al año. ujú. Ese mismo obrero, digamos, en Alemania, producía, eh, por decir algo, $70,000, el mismo. ¿Verdad? Entonces, el estudio consistía en explicar La recha.
La brecha, ¿verdad? ¿Qué componía esta brecha? Y bueno, entran muchos factores, pero se lo pongo simple. De 16 a 42, algo así, era educación, salud y otras cosas. Y de 42 a 70 era infraestructura, ¿verdad? Eso demuestra, doña Roxana, que el tema, como usted bien lo dice, no se circunscribe a si tiene plata o no tiene plata, sino es el ecosistema que se genera para Es poder correcto. darle la oportunidad a la gente de poder salir adelante. Y volvemos al tema de inclusión, Ujú. ¿verdad? Es decir, si yo no tengo acceso, ¿verdad? Entonces mi capacidad productiva es menor. O sea, cuando yo trabajaba en el BAC, ¿verdad? Que yo trabajaba 14 años en el Grupo Financiero Acromatic, como directora regional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, yo vivo en Curridabat, ¿verdad? Y en un momento dado, en los últimos años, trabajé en Plaza Roble, en Escazú. Y eso que no estamos en estos tiempos, todavía es más peor, como diría Cantinflas, ¿verdad? Vea, y yo decía, bueno, ¿cómo puede ser que yo estoy a 16 kilómetros, ¿verdad? Porque los tenía medidos y conocía cada kilómetro de transporte. Yo estoy a 16 kilómetros de la oficina. Y había días que podía durar 2 horas en llegar. Ujú. Entonces usted dice, bueno, aquí tenés un ejecutivo que gana un salario muy bueno, digamos por encima del promedio, que invierte 2 horas en la mañana y otras 2 en la tarde. Yo me quedaba hasta las 8 de la noche para no tener que venirme con tanto tráfico. Entraba un poco tarde y salía muy tarde, ¿verdad? Entonces, 2 horas en la mañana, digamos hora y media en la mañana y otra hora y media. Son 3 horas al día. Por 5 días a la semana, 3 por 5, 15. Son 2 días laborales enteros Sí. que el país se pierde de mi productividad. Y si a eso le sumamos el tema de Las llantas las, que hay que importarlas, la ajá, gasolina que hay que importarla, el carro que es traído de afuera hay que pagarlo en dólares. La, y la infraestructura en telecomunicaciones tampoco es buena como para poder decir teletrabajo siempre, con la estabilidad que se no, es ocupa. que en ese tiempo no existía el teletrabajo. Estamos hablando de los Mm. años 2000 que no había teletrabajo. Pero Ahora también, el pero ahorita teletrabajo también es un problema. viene a aliviar un poquito esa situación. Pero lo que quiero decir entonces es que, vea qué interesante, usted llega y dice, voy a construir una carretera y entonces le dicen, ¿por qué no invierten los pobres? No, si es que estoy invirtiendo en los pobres. ¿Sí me explico? Es Sí. decir, por eso el tema este no se puede ver como una cosa aislada, a que el IMAS resuelta. No, no, no. Vean, el IMAS es una institución que solo debería hacer una cosa en la vida, porque es lo que sabe hacer bien y para lo que nació, que es dar subsidios. Pero esos subsidios deberían estar siempre relacionados con llevar a la persona a un siguiente nivel, Ujú. ¿verdad? No para que Así es. coma, ¿verdad? Sino para que estudie, para que vaya, para que acceda a la salud, para que se forme profesionalmente, para que, me explico. El Ujú. IMAS hace dos cosas bien: seleccionar a las personas en situación de pobreza y, y es una institución por ley, es la única institución del Estado que puede regalar Costa Rica entera sin necesidad de que me dé una ley, porque lo tiene como, es una entidad, es una actividad ordinaria para el IMAS. El IMAS puede donar cualquier cosa del Estado, la única institución. Cualquier otra, para hacerle una transferencia al patronato del escolar, no sé qué, tiene que ir como norma en el presupuesto de la República. En el caso del IMAS, no. El IMAS por eso le traslada toda la basura del Estado, ¿verdad? Todo lo que se roban, todos los carros que recopilan, todas las cosas que recopilan de Hacienda, de las aduanas, todo se lo pasan al IMAS, porque de ahí el IMAS es el único que puede regalar sin pedirle permiso a nadie, ¿verdad? Tiene esa virtud, es la virtud del IMAS, esa. ¿Qué pasa? Nosotros creamos el CIPO, que es un excelente sistema. Yo que trabajo con el índice de pobreza multidimensional, que es la maravilla del mundo y todo, yo le puedo decir que el CIPO es mejor que eso, es mucho mejor. Una medición mucho más precisa. Precisa. Este, por otros factores técnicos que otro día le explico, yo he trabajado con el Banco Mundial y con el BID en este tema en muchos países. Yo he trabajado en 17 países de América Latina y el Caribe en estos temas y por eso le puedo decir con conocimiento de causa y tengo 4 años de trabajar para la Universidad de Oxford con el IPM. Le puedo decir que el ICIPO es superior. Luego se crea el CINERUVE, que también es una propuesta mía, que yo escribí el proyecto, que conseguí $3 millones del Banco Mundial en aquella época para que se pusiera en marcha. Y el gobierno de Abel Pacheco decidió, me acuerdo, José Miguel Villalobos, todo ese poco de gente retrógrada,
decidieron que no podían tocar la plata porque era una plata de donación y entonces no aceptaron la donación y no lo hicieron. Pero el Cinerube quedó totalmente... Pero ¿cuál es la tergiversación que hay ahora? ¿Verdad? Que entonces se fueron de lo sublime a lo trágico. Y entonces ahora solamente se puede entrar a Limas o a cualquiera de estas instituciones a través del Cinerube. ¿Y qué pasa con el criterio experto? ¿Y qué pasa con la exclusión? Porque ¿qué es lo que pasa? Vea, se lo pongo así. Con tal de, entre comillas, impedir la corrupción o impedir el clientelismo y otras cosas, se ponen estas reglas, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que accede? Accede el pobre, pero no tanto, pero no tan pobre. Porque si usted, para tener un bono de vivienda, tiene una condición que es tener un lote, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que no tienen un lote? Que son los más pobres. Pero Se porque quedan si sin el usted tiene un beneficio. pedacito de tierra, ya no es el más pobre. Ujú. Pero entonces, ¿qué pasa? Es un sistema absolutamente excluyente. Porque entonces los que no tienen un pedacito de tierra simplemente no pueden acceder al bono de vivienda. ¿Verdad? Entonces yo creo un programa cuando estoy en el IMAS que se llama Lotes con Servicios y nos dedicamos a comprar lotes para las personas para que puedan postularse al sistema financiero de la vivienda. Y ahí esa es otra historia, ¿verdad? El programa se tuvo algunos errores, se tergiversó y cerraron el programa. En lugar de mejorarlo, ¿verdad? Lo cierran. Ujú. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Usted coja todos los sistemas públicos del Estado, ¿verdad? Cualquiera. Usted dice la Universidad de Costa Rica. Muy bien, un centro de excelencia, etcétera. ¿Quién puede ir a la Universidad de Costa Rica? El que termina el bachillerato con buenas notas. ¿Cuál es la realidad? En un sistema educativo cada vez más pobre, más deteriorado, más hecho pistola, ¿verdad? Donde los muchachos no tienen ninguna posibilidad de tener excelencia en la educación. Ujú. ¿Quiénes terminan accediendo a la Universidad de Costa Rica? Sí, los pobres, pero no tanto, Sí. ¿verdad? Y los ricos. Entonces, todas mis sobrinas, mis hijos, todos han hecho carrera en la Universidad de Costa Rica y son buenísimos estudiantes y les dan beca. Entonces, una persona que estaba pagando $1,000 al mes en un colegio, viene y paga 60,000 colones por semestre en la Universidad de Costa Rica, Así tal cual es. ¿verdad? Y en cambio el pobre, ¿verdad? Que no tenía, que la única opción que tiene en la vida es entrar a la Universidad de Costa Rica y pagar 60,000 por semestre, no puede entrar porque no le dan las notas. Entonces, así sucesivamente. Y yo no quiero meterme en el sistema educativo porque obviamente la universidad es lo mejor que tenemos y es un orgullo nacional, pero lo que quiero decir nada más estoy mostrando cómo los sistemas son excluyentes para los más pobres. Entonces, la labor de una institución como Limas es incluir gente. Esa debería ser lo único que hace. Incluir gente en el sistema. Incluir gente para que pueda ir a la universidad, incluir gente para que pueda ir al colegio, incluir gente para que pueda ir a la salud, incluir gente para que se pueda montar en el bus, incluir gente para que pueda aprender cosas nuevas, incluir gente para que pueda montar pequeñas empresas, incluir gente a servicios que no los da el IMA, sino que los da otros. El Ujú. IMA solo es el que tiene que dar la beca. Es el Entonces, ese facilitador. es el tema del cuidado de niños. Nosotros en el gobierno de Rafael Calderón hicimos hogares comunitarios, una cosa maravillosa. Llevamos a tener más de 10,000 niños atendidos bajo esa modalidad. El siguiente gobierno vino y empezó a decir que el tema, que salud, que aquí, que allá fueron cerrando, no sé qué, las mujeres de hogares comunitarios se empezaron a sindicalizar, un montón de cosas. La cosa es que el programa se vino abajo. Cuando llegué al gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, retomamos el programa, hicimos un replanteamiento de una cosa lindísima que le llamamos de la mano. ¿Y qué fue? Vea qué bonito lo que nos imaginamos. Dijimos, bueno, ok, ¿qué pasa si lo que hacemos es buscar una forma de financiamiento para abrir centros de cuidado privados y públicos mezclados, pero miles de centros privados, ¿verdad? Y darle facilidad a la gente para que abra su propio centro de cuidado. Y el IMAS le paga las becas a los niños para que asisten a ese centro de cuidado, que lo maneja una señora que también tiene niños que pagan, sus padres son los que pagan la colegiatura, ¿verdad? Y los que no pueden, el IMAS les da beca.
creamos una cosa que se llama Fideimas, el Fideicomiso de Limas, que esa es otra historia grande, pero que una tercera parte de ese dinero era para poder financiar centros de cuidado. De manera que si una mujer quería formar una pequeña pyme, que era un centro de cuidado, se hacía un proceso de formación con el Ministerio de Salud, no sé qué, una cosa ahí de cuidadora, hacía su negocito. Y el IMA le mandaba clientes, le mandaba chiquitos pagados y los padres de familia pagaban otros chiquitos. Una cosa privada universal que tendríamos a todos los niños del país cuidados. Ah, no. Viene el siguiente gobierno, el de Laura Chinchilla, decide crear redes de cuidado. Y entonces se trae abajo toda esa propuesta y vuelve a estatizar. Y entonces hacen unos edificios enormes para que los maneje el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa hoy? Están vacíos. Y la cobertura de atención de niños, que es la traba más grande que tienen las mujeres para poder producir, es salir a trabajar. ¿Quién les cuida a los niños? La cobertura es menor que cuando yo estaba en los años 90. ¿Verdad? Ah, porque de ahí, como era una alianza público-privada y era un modelo, ¿verdad? No, y la gente que tiene pensamiento paternalista y que todo lo tiene que hacer el Estado. Entonces esa es la visión. Si le resumo, ¿verdad? Porque ya vamos avanzados, le resumo. Acá estamos hablando de que cada institución tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y el IMAS es experto en saber quién es pobre y en darle un subsidio, pero es malísimo en todo lo demás. Se mete a ayudar a microempresarios, se mete a dar becas para educación. No, eso no lo sabe hacer el IMAS, no lo puede hacer y lo hace mal, y lo ha hecho mal siempre. Por años hizo viviendas, por años hizo pymes, por años hizo... No sirve, el IMAS no sabe de eso. El IMAS sabe identificar a los pobres y darles un subsidio. Entonces, ¿cómo tiene que funcionar el sistema? Las instituciones prestan servicios y el IMAS les da la beca para que accedan al servicio que da otro. ¿Verdad? Es Y un usted aquí, facilitador lo que tiene que ser. exacto. ¿Quién entendió perfectamente esto? Ana Elena Chacón, como vicepresidenta de la República, que creó el sector social integrado, que creó el programa de Puente al Desarrollo, que era un programa que yo me había traído desde hace muchos años, del el programa Puente del FOSIS de Chile, de los años 90. Elena trabajó mucho conmigo, es una persona que yo quiero y admiro profundamente. Ella retomó todas esas ideas, las puso en marcha, y el gobierno de Luis Guillermo Solís, que fue un gobierno muy flojito, pero tuvo una estrella y fue Ana Elena con todas estas iniciativas. Logró articular un sector social que funcionaba, un consejo social que funcionaba, articulado con el Consejo Económico, logró la idea de poner a los pobres de primero en la fila, en otras palabras, este concepto de inclusión, que las instituciones tuvieran que abrirle las puertas, no que el pobre tenga que ir a buscar. Es que mire, es tan sencillo como que cuando yo estaba en el IMAS, y ahora debe ser peor, cuando yo estaba en el IMAS, usted vivía en un tugurio y se le estaba cayendo y los chiquitos enfermos, ¿verdad? Con llenos de goteras y eso. Y usted iba al IMAS y le decía, mira, es que necesito reparar mi vivienda, si es que le podemos llamar vivienda a eso. Ok, bueno, muy bien, sí, sí, está bien, le vamos a ayudar. Ok, el terreno es suyo, sí, sí, yo vivo en el patio de mi mamá, que me da un pedacito ahí, dar cosas. Bueno, muy bien. Ok, 17 requisitos. 17 requisitos. En cuenta un diseño de un ingeniero, 3 cotizaciones de una ferretería, los costos de nacimiento de todos los hijos, el convenio con la mamá que le presta el terreno. ¿Qué pasa? Una persona con un bajísimo nivel educativo que vive al día para comer, ¿usted cree que puede sacar 2 o 3 días de su tiempo para ir a hacer las vueltas, para sacar los certificados de nacimiento de los hijos, para ir a conseguir las cotizaciones en las ferreterías, para conseguir un ingeniero que le haga gratis? Él dice, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces dice, entonces seguro no daban ninguna ayuda de esas. Claro, dábamos miles. ¿A quiénes? A los pobres, pero no tanto. Es decir, a los jugados que de alguna manera pueden sacar el rato, pero si usted tiene que escoger en pagar las fotocopias del documento o comprar un bollo de pan y una barra de mantequilla para darle a los huelas, y usted compra el pan y la mantequilla y se queda afuera.
Entonces, la magia de esto, digamos, de un programa como el programa Puente que puso en marcha Ana Elena, y que fue diseñado, como le digo, muchos años antes, ¿en qué consiste la magia? Usted le subsidia el trámite a esa persona. En otras palabras, usted no le dice, tráigame todo y si me trae todo bien, todo eso usted puede acceder. No, no, no. Usted ya está seleccionado y eso es el CIPO, ¿verdad? Ya usted está seleccionado. Como cuando le llaman la tarjeta de crédito y le dicen, usted tiene una tarjeta de crédito aprobada, don Jonathan Ma, pase a recogerla, ahí está lista. Bueno, igual, ya está listo. Está listo. Alguien hizo el trámite por usted, alguien lo puso y lo puso a usted de primero en la fila, porque sabemos que usted no va a poder hacerlo. Entonces, la virtud del CIPO es que identifica a los que están en esa condición que del todo no pueden y los pone de primeros en la fila. Esa es la lógica que debería utilizarse. Y ahora sí, vaya a la educación, vaya a la salud, vaya al transporte, vaya a la productividad, vaya al crédito, vaya a todo lo demás, que es lo que lo va a sacar de pobre. ¿Verdad? Entonces, digamos, si no se entiende esta lógica, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que se le pide a Limas que solucione todos los problemas, ¿verdad? Que haga todo, y Limas no puede, no tiene capacidad, es una institución pequeña que no sabe hacer más que lo que sabe hacer, ¿verdad? Entonces, pero claro, lo ponen a apagar todos los incendios posibles porque no hay quien los apague, entonces la ponen, entonces, ¿qué hace? Pedacitos, pedacitos, pedacitos de cosas, a poquitos de gentes, aquí, por allá, la cosa, no soluciona nada. Y no dan abasto. No dan abasto. Y entonces, por eso le digo, Jonathan, que no es tan simple como decir, es que, ¿qué tiene que hacer Lima? No, no. ¿Qué tiene que hacer el sistema? Aquí hay que crear un sistema articulado, ¿verdad? Hay que poner a todos los actores en la sintonía de incluir a la población en transportes, en infraestructura, en Exacto. Y el telecomunicaciones, gran en trabajo. facilitador es el IMAS con los subsidios para que accedan a los programas de capacitación, a esto, a la educación, a la salud. Entonces, si usted entiende esto y lo articula de la forma adecuada, que fue lo que trató de hacer Elena y logró de una forma bastante exitosa, pero rarísimo porque al día siguiente Carlos Alvarado, que había sido el que había estado en el IMAS y había articulado eso, cuando fue presidente, lamentablemente no le dio el seguimiento adecuado. Pero bueno, ya eso no sé las razones. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que esto además no es una cosa a corto plazo. ¿Verdad? Usted tiene que apostarle un proyecto de estos, digamos, para 20 años. ¿Verdad? Ese es el problema, el principal problema del país, el cortoplacismo. No es el principal, pero es uno de los más serios en mi criterio. Cortoplacismo, falta de visión y yo diría que ignorancia, Jonathan. La gente no conoce, no entiende, creen cualquier cosa, o sea, es terrible. La Es ignorancia es el espantosa. sistema es bueno para informar lo que está haciendo o asume que todo el mundo lo está viendo. Es pésimo para informar y como ahora peor, hay tanta desinformación, dicen cualquier mentira y la gente la cree porque la gente no sabe. ¿Verdad? Ujú. Es terrible. Es Hay un terrible. Es elemento, una doña frustración Roxana, espantosa, ¿sí? hay un elemento que me parece medular en toda la estructuración que usted está haciendo, y es que en este momento cerca del 48% de la población económicamente activa, o sea, la fuerza laboral, está fuera de la fuerza laboral, está excluida. Y es como un intangible. El sistema público no a ver, Bueno, ni siquiera lo reconoce como desempleado y menos lo reconoce como parte de la exclusión de la fuerza laboral. es que Es, tenemos un tema ahí que es la voracidad del Estado por conseguir plata, donde la caja es tal vez el peor que Hacienda, casi. O sea, ¿cómo puede ser posible? O sea, la gente se ha ido saliendo del sistema formal, cuando la formalidad sabemos que es la única manera de poder hacer crecer una sociedad a través de un mercado formalizado. ¿Por qué? Porque la caja es una voracidad de la caja, ¿verdad? Y de todas las instituciones por sacarle plata a los ciudadanos, que de ahí las pequeñas empresas tienen que haber, viendo a ver, las microempresas, etcétera, los trabajadores independientes, viendo a ver cómo se zafan del sistema para poder sobrevivir, porque no hay nadie que pueda sobrevivir pagando un 50% de cargas sociales, ¿verdad? Una pequeña empresa, ¿verdad? Es terrible. Y la caja le cobra este retractivo, de esas cosas. O sea, yo lo he visto en ONGs, digamos. Fui 17 años presidente, miembro de la Junta Directiva de AGECO.
¿verdad? Porque como le digo, este es mi trabajo. Yo que yo, eso, yo trabajo y el 90%, no, el 90 no, pero tal vez el 50% de mi trabajo es voluntario. Yo estoy en la junta directiva, en AGECO 17 años, estoy en la junta directiva del Museo de los Niños, estoy en la junta directiva de Voces Vitales, o sea, yo estoy metida en el sector social en todo lado, ¿verdad? Y trabajo como voluntaria en muchas instituciones. Una organización como AGECO, ¿cómo se le ocurre a usted que profesores que dan 2 horas por semana, por ejemplo, una clase de tai chi o de guitarra, ¿verdad? Teníamos, no sé, en ese tiempo, no sé, 110 profesores, por decir algo, ¿verdad? Que dan una horita aquí y otra horita acá. Usted sabe lo que es que la caja obligó a que toda esa gente había que meterla en planilla. Usted sabe lo que es para una institución como AGECO, que casi que regala los cursos y que presta una labor social tan importantísima. Cuando yo salí de AGECO, eran 2.600 personas que venían semanalmente a recibir cursos, adultos mayores, muchos en condición de pobreza, en situación, ¿verdad? Que era su única opción para salir de la casa, para tener vida social, para entretenerse, para la salud mental. Una cosa maravillosa, hermosísima, ¿verdad? Usted no sabe el descalabro, o sea, el desastre. Unos tuvieron que crear sociedades anónimas, otros tuvieron que meterlos. Usted sabe lo que es, o sea, usted no tiene idea lo que representa eso para una organización. Conozco otra organización con la que también he estado vinculada, Fundación Peniel, que lo que hacen es atender personas dando un servicio lindísimo de atención espiritual y emocional que hace que la gente supere situaciones de vida complicadas, etcétera. Tuvieron que crear una sociedad anónima y una cooperativa para que la gente, o sea, porque es que no dan los ingresos para poder pagar cargas sociales, impuestos y todo eso, no dan los ingresos. A, Entonces, ¿qué a es lo que a pasa? pesar, a pesar de la naturaleza universal del servicio público, entonces la caja es uno de los principales frenos para lograr esa inclusión. Claro, no, cada vez hay menos gente asegurada. Por eso, porque lamentablemente para las pequeñas empresas, para las ONGs, para todo el mundo, es muy complicado, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero decirle es que por eso esto, Jonathan, no se puede ver como, ¿qué va a hacer Limas? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación? ¿Qué va a Ujú, hacer el otro? No, 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 no. Aquí se ocupa un estadista, una persona con visión, ¿verdad? Y con conocimiento de causa. Digamos, en mi casa yo, con modestia le digo que yo pues tengo parcialmente esa visión porque he trabajado en 17 países de América Latina, he trabajado en ujú. sistemas sociales en muchísimas diferentes realidades, un país como Bolivia, un país como Nicaragua, un país como Ecuador, ¿verdad? Experiencias hermosísimas y ver diferentes formas de organización del Estado y todo. Y lo que le puedo decir es que si usted quiere lograr eso, usted necesita una visión conjunta. Ujú. No es una cosa que hace uno, que hace el otro, y si lo hace bien y si lo hace mal. No, usted necesita un sistema. Como decir, usted es la fábrica de Coca-Colas, usted es la cervecería Costa Rica. Eso es. Por aquí entran los insumos, por aquí salen. Y cada máquina del proceso, y unas mezclan el líquido, y otras le echan el azúcar, y otras lo embotellan, y otras ponen la etiqueta, y otros ponen, y pues se va produciendo. Entonces, el sector social habría que verlo así. Y además articulado con la parte estatal, con la parte privada. ¿Por qué razón? Ve el programa Puente al Desarrollo. Excelente programa. Conceptualmente nítido ese programa. ¿A dónde está el fracaso de ese programa? Cogen a las personas, les dan capacitación durante 2 años, las forman, les potencian, las mujeres se empoderan, todo. Terminó el programa. ¿Y a dónde van? ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Es el mismo problema que tiene el INA. Forma y cuando sale, no todos pueden lograr el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un tema que con esto cierro mis comentarios, que es lo que yo creo que debería suceder y se llama alianzas público-privadas. O sea, todos estos programas para que funcionen tienen que conectarse con eso otro que hago yo todo el día, que es responsabilidad social y sostenibilidad, para que las empresas sean las receptoras de toda esta población que el sistema va a ir produciendo.
y que de alguna manera haya una correcta articulación, porque si no se convierte más bien en una frustración. Usted forma al muchacho, como usted dice, lo capacita todo y al final termina haciendo Uber porque no consiguió, ¿verdad? A dónde trabajar como mecánico automotriz o como yo no sé qué. Entonces, él también porque las cosas en las cuales se forman, digamos, no necesariamente responden a lo que las empresas necesitan. Entonces, porque de nuevo es desarticulación total, o sea, cada uno anda por su lado, cada uno cuidando sus propios intereses, los empresarios a mí me desilusionan demasiado, parecen sindicatos, solo defienden sus propios intereses, no los ve usted vinculados a estas cosas, interesados, tratando de dar soluciones. Y por otro lado, el sector público, ha pasado una cosa muy rara con los empleados públicos que creen que ellos son lo máximo en la vida y no se dan cuenta que les da de comer el sector privado. Es Y que que si si no hay baja la cantidad impuestos, de gente formal, es un problema. o sea, si no hay quien pague impuestos, estos no tienen cómo pagarles el salario, así de simple. Entonces, somos dos caras de una misma moneda y si no trabajamos en conjunto, no hay manera de hacerlo. Entonces, si digamos, uno tuviera la posibilidad, yo como le digo, no tengo ningún interés en volver al sector público nunca más, menos ahora, que los persiguen a la gente por unas estupideces. Este, pero si volviera y yo tuviera la posibilidad, yo articularía una política pública así como le estoy diciendo. No esa en silos, cada institución defendiendo sus cinquitos y sus vainas, sino en conjunto, un sistema que tenga su gobernanza, que tenga su parte técnica, que se articule desde el más alto nivel bajo el liderazgo del presidente de la República, con los ministros Tiene que ser así. cumpliendo sus funciones y todo el mundo caminando en una misma dirección. Usted me dice, eso es muy difícil, sí es muy difícil. Los ministros es como arriar gatos. Pero bueno, en este gobierno no, este los tienen así, que el que no le gusta lo echan, ¿verdad? Cada 15 días hay En una salida. general, es difícil porque la persona llega, se posiciona en su puesto y después no pierde la perspectiva a veces de que es una figura pasajera y le cuesta un poco articular. Pero con un plan claro y una estrategia clara, pues sería posible, como lo han hecho algunos países en el mundo y hay muestras muy interesantes de eso, los países nórdicos, los tigres asiáticos, los estos, los del otro. Claro, un poco con figuras de gobierno, tal vez con una democracia distinta, articulada de forma distinta. Ujú. Pero yo sí creo que los servicios los debería prestar todos el sector privado. Vieron que yo le contrataría todo, como hace Estados Unidos, como hacen los países nórdicos, un estado chiquitito que contrata con ONG, sector privado, los servicios, ¿verdad? ¿Y qué hace? Supervisa, controla la calidad, ¿verdad? Y da becas para que la gente acceda. Yo conocí el sistema finlandés y de Dinamarca, fui a ver, estudiarlos, una cosa hermosísima y funciona así. No hay instituciones como nosotros. Todos son servicios privados. Y el Estado contrata con los servicios privados y no hay ningún problema, ¿verdad? Le tienen mucho miedo a la alianza público-privada, Sí, pero yo le puedo decir que así yo, es. y termino con esto, yo desarrollé una alianza público-privada probablemente de las más exitosas que han habido entre Bacre Domátic y el Ministerio de Educación, cuando Leonardo Garnier como ministro. Reformamos todo lo que antes era educación para el hogar y creamos un, un nuevo formato ese espacio, digamos. Todo con el interés de incluir la materia de educación financiera, que se incluyó como parte de la formación de todos los alumnos en colegios eh, públicos. En el tercer año reciben 6 meses de educación financiera. Hicimos una reforma, creamos una especialidad con don Fernando Bogantes, que en ese momento era el director de las escuelas, de los colegios técnicos. Creamos una especialidad que se llama técnico medio en banca y finanzas, que ha sido súper exitoso. Hicimos todo eso sin el más mínimo problema, ¿verdad? BAC y el Ministerio de Educación. Es posible, pero tiene que haber voluntad de ambas partes y tiene que haber claridad en las reglas de juego y tiene que haber apertura para hacerlo. Janina Dinat Rescato, publicó un decreto de alianzas público-privadas, ahí está la así es. base, ¿verdad? De nuevo, echada ahí en el baúl de los recuerdos. Es decir, ha habido gente que ha aportado en esta dirección.
pero de nuevo, la ignorancia de los que llegan a los puestos, que no saben ni dónde están parados, ¿verdad? Como la mayoría de los que están en este gobierno y por otro lado los intereses que no son de la mayoría, ¿verdad? De ahí pues han impedido que estas cosas se hagan. Entonces yo Doña no sé si le Roxana, respondí lo que usted quería que le respondiera, pero bueno, ahí está mi de visión. hecho, quedo muy satisfecho y queda muy claro de por dónde tiene que caminar Costa Rica si quiere salir adelante y si quiere recobrar la línea de todos merecemos tener una buena calidad de vida, que esa es la idiosincrasia del ser costarricense. Muchísimas gracias, doña Roxana. Para servirle. Buenas tardes. Y gracias a todos los que han estado en sintonía de este programa de Red Democrática. Me quedo con la frase de voluntades sí mueven muchas cosas en el gobierno. Ojalá que sea parte del presente y el futuro, porque Costa Rica todos necesitamos esa voluntad para salir adelante y prosperar. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios así lo permite.